Bueno, en esta tutoría de Fundamentos de Programación Web de este segundo cuatrimestre, vamos a dar la cuarta y última tutoría que tiene que ver con el tema del Swagger. Bueno, primero hay que decir que por qué vamos a, bueno, una de las razones son dos. Una de las razones es que si bien es cierto, ya la mayoría de ustedes como estudiantes ya la utilizaron para hacer el segundo proyecto. em, no se ha dado como un vistazo o una vista más, un poco más profunda del por qué y cuál es la idea del Swagger, el por qué surgió. Entonces queremos ver un poco más a profundidad el tema del Swagger, sobre todo a nivel de concepto, más que funcional, porque funcional ya la mayoría lo usaron, aunque hay unos por ahí que no realmente desaprovecharon la oportunidad y digamos que se complicaron y no utilizaron los recursos que tiene Swagger. Entonces esa es la razón por la que lo vamos a dar. Eh, bueno, los APIs como tal, por la forma en la que está pensado eso, ¿verdad? De comunicar los servicios, no tiene un estándar de funcional de diseño, ya que se puede usar para cualquier cosa, desde consultar libros, estudiantes, hay básicamente cualquiera, hasta facturar en una empresa, se puede usar para cualquier cosa. Y una de las cosas que tiene es que, por ejemplo, si existiera un método, por ejemplo, una función que sea consultar, no hay un estándar que digan, vean, todos los APIs tienen que tener un método consultar y eso va a recibir tres parámetros, siempre, y todos van a ser de tipo int. Entonces, uno puede partir, bueno, sé que este es un API que voy a consumir cualquiera que sea y ver que me voy a encontrar un método que se llame así, no consultar X, sino que se llame consultar nada más y va a tener tres parámetros. Eso no pasa así, ¿verdad? No hay un estándar para eso. Todo el mundo puede ponerle los nombres que quiera, a los métodos, los parámetros que quiera. Entonces, digamos, ahí tenemos un tema de estándar que propiamente es funcional de los APIs. No tenemos estándar para poder suponer cosas, en el peor de los casos. Suponer es terrible, como ya ustedes se han dado cuenta. Entonces, eso es un tema, ¿verdad? Eh, Conceptualmente ya sabemos que los APIs tienen métodos y que esos métodos utilizan parámetros para enviar, ¿verdad? Y yo les espero un resultado. En la vida real, eh, tal vez para aspecto de ustedes, ahora que hicieron el proyecto 2, déjenme un segundito aquí. Ahora que ustedes hicieron el proyecto 2, ya lo vieron muy natural que corrían el API y levantaban de una vez el Swagger, ¿verdad? Y ahí para poderlo utilizar y depurar. En la vida real, ya cuando usted está en la calle, sobre todo con las empresas más viejas, tal vez no tan desarrolladas a nivel del uso de la tecnología, uno puede encontrarse que alguien le digan, vean, hay un API que se llama Mis Servicios API y este es el puerto. Nada más es probable que por ahí haya tal vez una documentación que diga, hay un API que se llama mis servicios.api y tiene estos métodos. A lo más puede encontrar esa. Hay veces que solo nada más le dan a usted la ruta, el HTTP, mis servicios.api. Eso es lo único que cuenta, se cuenta para yo poder consumir ese API. Pero obviamente esto es uno como el rol o el perfil de que voy a consumir un servicio, ¿verdad? Porque desde el punto de vista de nosotros, como lo hicimos, nosotros construimos la app, entonces nosotros sabemos cómo funciona, qué parámetros lleva, dónde se me va a caer, dónde no se me cae. Pero si es otra persona la que va a consumir ese API y nosotros nada más le decimos, ve así, hay un API que se llama así, y va a tener un método que se llama guardar, y va a tener un método que se llama buscar persona, y recibe un parámetro que es un string, y hay un controlador que se llama persona, ¿verdad? Si a uno no le dicen eso, entonces ahí ya empezamos con una curva, ok, ¿qué hago yo?
con ese mi servicio, cuáles son los métodos, cómo se llaman esos métodos. Debe tener alguno que se llame guardar, pero no sabemos exactamente cómo se llama y cuáles parámetros. Entonces, este enfoque de los usuarios es desde el punto de vista de ambos, en realidad de ambos roles, del que lo está creando, lo está exponiendo y el que lo va a consumir. Entonces, como le comentaba ahí, uno es probable en la calle, y es probable no, así pasa, por lo menos hasta cierto punto, que se encuentre nada más documentaciones que por ahí que alguien, sobre todo en las empresas ya un poco más medianas, están divididos por áreas o por grupos, donde a uno le digan, vea, esta es la documentación del API, así se llama el API, este es el puerto, estos son los métodos y estos los parámetros. Y después uno tiene que empezar a trabajar con eso. Aquí hay un método guardar, hay un método buscar persona, bueno, ok. Pero todos estos APIs, aunque le digan una recomendación, tienen un detalle, que es que no, por lo general, no se documenta el comportamiento que tiene cuando yo voy a usar esos métodos de esos APIs. Por ejemplo, si tengo un método que es agregar persona, bueno, se puede agregarlo con identificación, no puedo agregarlo con identificación. ¿Qué pasa si le envío ese parámetro sin identificación? ¿Qué hace él? Eh, o qué pasa si envío dentro de mis parámetros una persona, la información de una persona que no lleva apellidos? ¿Qué va a pasar? ¿Me lo va a aceptar? ¿Me da error? ¿Me va a dar un mensaje? ¿Me va a dar un mensaje de advertencia? ¿Me va a devolver un mensaje de error? ¿Qué va a pasar? Eh, Otro ejemplo es, por ejemplo, en una dirección de una persona, ¿qué pasa si solo envío el distrito? ¿Qué pasa con el cantón, con la provincia? ¿Puedo yo devolver cuando me preguntan por la dirección de alguien solo el distrito? ¿Tengo que devolver el cantón? Entonces, todo ese tipo de comportamientos no está, digamos, documentado como tal. Eso es como, vamos a ver, es como si usted fuera a comprar una pantalla de esas nuevas, ¿verdad? Le digan, vea, sí, esta pantalla tiene una función para modo juego. Ah, ok. ¿Y cómo se usa? Ah, bueno, aquí es donde vamos a ver, bueno, qué pasa en modo juego, cómo configuro eso, ¿verdad? ¿Qué parámetros tengo ahí para configurar? ¿Qué pasa si yo le pongo que en lugar de ser 600 Hz, la velocidad de refrescamiento es 1200? ¿Cuáles funciones me dejan de funcionar si le activo eso? Entonces, ese tipo de comportamiento es lo que no tenemos nosotros en los usuarios, en los APIs. Entonces, eh, ¿cuál es aquí lo que queremos decir? O el enfoque es que en los Swagger, a no ser que usted ya empiece a usar el Swagger en los APIs viejos o los APIs para atrás, por lo general no se van a encontrar muchas veces ni siquiera la documentación de cuáles métodos hay. Y ahí, y mucho menos entonces qué comportamiento va a tener. Por lo general lo que le dicen es, puede hacer, puede hacer que se encuentre que le digan, hay estos métodos y recibe estos parámetros. Y tal vez, con suerte, se encuentre ahí cuál es el JSON que lleva él, ¿verdad? Cuáles son los atributos de los parámetros que van ahí adentro. Puede ser que se encuentre eso. Ya sobre el comportamiento, ahí empezamos en un problema, ¿verdad? Porque yo voy a utilizarlo, ¿verdad? Hay dos problemas. Uno es yo como que el desarrollador del API, ¿verdad? Que cómo hago para documentar eso sin que me quite medio año de trabajo, documentar cada uno de qué pasa si usted me envía esto, ¿verdad? ¿Cómo hago para documentar eso sin consumir demasiado tiempo y recursos en eso, en documentar? Y a su vez, desde el punto de vista de la persona que va a consumir el API es, bueno, ¿cómo lo uso? Ya yo sé que hay un método de guardar y que es de un parámetro, pero ahora hay el comportamiento de esto, que es lo que la parte difícil, ¿verdad? Entonces por ahí es donde andamos esto de que cada vez que entonces que escuchen de APIs afuera, cuando ya ustedes hagan la calle, o en los cursos más adelante, un poco más avanzados, y se encuentren con APIs, eh, es probable que van a llegar a algún punto al tema este del comportamiento de, ok, voy a consumir este API, pero de todos esos parámetros, ¿qué pasa si lo envío, si no lo envío?
dónde me da el error, por qué me da el error. Entonces ahí siempre se van a encontrar esto. Esto lo digo para que no den por sentado que todos los APIs tienen el tema del Swagger. Es ahora algo relativamente nuevo, ¿verdad? Y los APIs como tal tienen muchos años de existir, ¿verdad? Entonces no es que siempre van a encontrar el tema del Swagger, que es una documentación. Ahorita avanzamos un poco más en eso. Eh, ¿Cómo vamos por ahí, compañeros? Bueno, Fabián, que es el único que está conectado en este momento. ¿Sí se entiende cuál es la problemática que tienen los APIs? Sí, profe. ¿De acuerdo? Todo Eso es bien de algo, momento. sí, eso es algo importante porque por ahí sí notamos que no, que como que no se está utilizando y no se le está dando el valor que tiene y en realidad es muy una herramienta muy valiosa cuando usted va a consumir un API para hacer su propio aplicativo, y usted va a consumir un API de una tercera persona y usted se encuentra con que la documentación que hay es una ruta HTTP y tal vez cuáles métodos hay. Y ahí cuando se dice, pero hey, aquellos cursos que yo llevé en fundamentos de programación web utilizaban ahí el Swagger. Ah, bueno, no todo es así siempre. Entonces, esa es parte de lo que queríamos aquí. Entonces, continuando. eh, ¿Qué efecto tenemos de que no sepamos el comportamiento? Bueno, es que entonces ahí no tenemos un efecto de que no sabemos cómo utilizar realmente ese servicio API desde el punto de vista eh, de consumir los métodos, porque si yo supiera ya que, por ejemplo, resulta que la identificación de la persona es la cédula siempre, y yo sé que eso es Java, entonces ya yo sé que siempre tengo que enviarlo. Pero si no lo sé, por eso, por dar un ejemplo, puede ser una identificación de lo que sea, ¿verdad? O un parámetro que tiene que ser, por ejemplo, llave. Si no lo sabemos, entonces, sí, ¿cómo lo utilizamos realmente? Hay una curva ahí gigante de aprendizaje, inclusive puede hacer llegar inaccesible, ¿verdad? El tema de si no conozco los nombres o los parámetros que utiliza, que suele pasar también, que usted nada más sabe que hay un API. No sé exactamente qué métodos tiene, sé por dónde va, pero no sé cómo le llama exactamente. Me dijeron que hay unos métodos para consultar. Ve, hay un método para consultar vehículos, utilice ese. Ah, ok, pero ¿cómo se llama ese método? ¿Verdad? ¿Y qué parámetro le sigue? ¿Qué me va a devolver? Entonces, podría ser inaccesible, inclusive que ya nada hago yo con tener ahí nada más el API, ahí está, listo. Pero no lo puedo consumir, no puedo, no tengo acceso a todo lo que hay adentro porque lo desconozco, no está documentado. ¿Esto qué efecto también me provoca? Bueno, que los desarrollos de esas aplicaciones se vuelven más lentos porque, bueno, ya empiezo ahí con un tema de prueba y error, empiezo a investigar cuáles compañías desarrollaron esto está en internet, es de terceros, hay que pagar, no hay que pagar, si hay una documentación, pero hay que pagar. Ah, bueno, ¿y hay presupuesto para esto? Sí, no, bueno, etcétera. Entonces eso hace que el desarrollo sea más lentos, ¿verdad? Diferente a como lo hicimos con el Swagger, ¿verdad? Ahora que hicimos el proyecto 2, eh, hice el API, probé el API usando el Swagger y ahora vi que sí, me está devolviendo datos, ya me recibe los datos, ya le entendí cuál es la mecánica, ok, todos mis métodos están bien y ahora sí, empiezo a programar sobre el front-end, sobre la interfaz para consumir ese API, así que ya yo lo sé, ¿verdad? Ya yo sé que sí me están funcionando, los APIs sí me están funcionando, me están devolviendo datos. O sea, si no, imagínense que no tuvieran eso, que nada más les dan los métodos, digamos que no tuvieran el Swagger, nada más le dan a ustedes la ruta, los métodos, qué parámetros que lleva cédula, apellido, etcétera, ¿verdad? Entonces por ahí em, puede hacerse un poco más lenta esa parte. Em, entonces, ¿qué tenemos o qué nace de esa necesidad de poder uno em, mm, desarrollar un poco más rápido, que sea más ágil la programación? Entonces nace un nuevo requerimiento. ¿Cómo me doy cuenta, verdad, del comportamiento? ¿Cómo hago para determinar el comportamiento funcional de estos, de los métodos que están expuestos? Y ahí
de ahí, de esa necesidad, ¿verdad? Que existía antes de poder consultar eso, de poder determinar el funcionamiento de esto, es donde nace el Swagger, que básicamente es una herramienta es una herramienta de código abierto que nos va a permitir explorar el comportamiento de los servicios API. Eh, la ventaja, bueno, como tal que tiene el Swagger es que bueno, no me interesa en qué está escrito por abajo el API, puede estar en Visual Basic, en C Sharp, C++, etcétera. Y a mí no me interesa eso. Yo, como la forma en que tiene que trabajar eso es independiente, bueno, el hecho de que sea independiente me sirve a mí porque yo no me interesa tanto cómo está escrito ese API por abajo. Lo que quiero es consumirlo, yo consumirlo. No me interesa inclusive quién lo hizo. Lo que quiero es utilizar ese método de guardar para meterlo en mi lógica de negocio de lo que sea que yo esté haciendo del lado del frontend. Eh, entonces, desde el punto de vista o el rol o los compuestos con sombrero puesto de que estoy desarrollando mi aplicación y voy a consumir unos métodos, y ahí eso me permite a mí entonces conocer cómo es ese comportamiento. Desde el punto de vista, ya ahora cruzando la calle, al otro lado de la acera, de un equipo, un grupo de personas que están desarrollando un servicio web API, eh, me sirve también porque a través del Swagger yo puedo documentar de forma casi que automática eh, cuáles son los métodos que están ahí, eh, cuáles parámetros son, puedo saber los nombres de los parámetros, los nombres de los métodos, puedo saber si puedo enviarlo en blanco, si no puedo enviarlo en blanco. Entonces, digamos que es una forma de poder yo documentar mis APIs, o sea, los APIs que yo construyo para que una tercera persona utilice de forma más rápida y automática, sin tener que gastar ahí con grandes documentos, ¿verdad? Documentando qué pasa si, qué pasa si envío esto, qué pasa si envío el otro. Sería ideal que existiera eso, ya eso sea tal vez en un ambiente más desarrollados y más modernos. En la antigüedad nada más están los APIs ahí para consumirlos. Entonces, eso es lo que me permite a mí, es precisamente poder documentar eso para que la gente conozca cómo funciona mi web API. Em, Entonces, a grandes rasgos, hay varias, son las cosas principales de los APIs. Uno es minimizar la cantidad de trabajo que ocupamos nosotros para conectar lo que yo estoy desarrollando con un web API que voy a utilizar, que alguien desarrolló y publicó. Entonces, la idea es lo menos posible, ¿verdad? De ese trabajo de conectarlos sea la menor cantidad posible, por razones obvias, ¿verdad? De agilidad y rapidez. Y desde el punto de vista del programador que hace o el equipo que hace un servicio RESTful, es, bueno, reducir la cantidad de tiempo para documentar, aunque lo ideal es que esté totalmente documentado, pero sabemos que en la vida real no sucede así. Entonces, ese es el punto de vista, los dos puntos de vista. Desde el punto de vista mío, como desarrollador de aplicaciones, es poder conectarme rápido. Quiero usar el servicio REST rápido, entenderlo rápido para poder continuar con lo mío, que estoy desarrollando la aplicación. Y también desde el punto de vista del equipo que desarrolla web API, que es cómo no invertir demasiado tiempo en documentando algo cuando ya hay una herramienta que está, que es el Swagger, ¿verdad? Que lo hace. eh, Me documenta de esa forma más rápida, expedita y ya está ahí siempre. Y, si es muy, y es siempre está actualizada. Cada vez que yo subo un servicio web y le hice algún cambio, ya digamos que conceptualmente estoy actualizando la documentación de cómo consumir eso. ¿Verdad? No es que yo desarrollé el web API, le hice algún cambio, agregué un método, pero entonces ahora tengo que irme a la documentación para agregar que ya hay un método nuevo y qué parámetros se utiliza, sino que ella va a estar ahí porque es en línea, en caliente que se hace.
¿Se entiende ahí el fondo de lo que queremos decir con esto del Swagger, compañeros? Que tal vez no lo hayan visto desde ese punto de vista, ¿verdad? El Swagger no nació con, o ese tipo de herramientas no nacieron con los APIs directamente, ¿verdad? No es que salieron juntas, sino que se dio ese efecto, salieron las APIs, empezaron a haber necesidades, precisamente a la hora de poder consumir los métodos, y bueno, entonces ahí es donde surgieron después los Swagger con esa necesidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De momento no. Por el momento no, profesor. De acuerdo, sigamos. Bueno, ya sí, muy rápidamente, es algo que ya ustedes conocen, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Nada más lo que lo pongo aquí para los compañeros que por ahí vimos que todavía no lo encontraron, o sea, no estaban ubicados exactamente, lo estaban utilizando, pero no sabían exactamente qué es lo que estaban haciendo. Bueno, tenemos cómo funciona, son a través de objetos de JavaScript, que es una forma muy sencilla, ¿verdad? Para poder representar estructuras de datos con los datos. Y a su vez, los servicios API me dicen si todo pasó bien, si todo pasó mal, y si hubo un error y qué error me dio, si fue un error interno, y si todo salió bien, ¿verdad? Entonces me dice que todo salió bien, lo que usted intentó hacer, ya sea crear, etcétera, o consultar, todo salió bien, o hubo algún error, de que no encontró la ruta, de que hubo algún problema con el request, de la consulta como tal. Entonces, ese es el manejo que él hace, que yo esté por ahí ya lo tiene. Eso lo traje nada más aquí para que nos quede traer a la mente este tema de cómo se comunica los servicios, ¿verdad? Que es con los APIs y con los estados. Em, Algo que quería comentarles, porque también van a encontrarse ahí, sobre todo los más viejitos, nos vamos a encontrar que hay otras herramientas. Antes del Swagger, el Swagger es relativamente nuevo, muy bonito, muy amigable para utilizar. Lo que lo utilizaron, se dieron cuenta que en realidad es muy fácil de usar. Casi que uno le dice, mira, no está tan fácil, no está tan difícil esto de las APIs. Ya he existido antes otras herramientas, esta necesidad, la necesidad de poder determinar el comportamiento y que hay por dentro de un API. Ya hay otras herramientas anterior, la más conocida, y se lo pongo aquí, no vamos a abarcar en estas dos herramientas porque está fuera del alcance, pero la más conocida, y por ahí cuando ustedes escuchen hablar de APIs, web APIs, van a encontrarse ahí, sobre todo la gente más vieja, el famoso Postman, que es el equivalente a un Swagger, pero digamos menos amigable, pero que tiene la misma funcionalidad que me permite probar mis métodos, enviarle métodos, enviar los objetos Java, eh, pero digamos no es tan amigable. Él no me dice, bueno, la estructura que el método no me dice cuáles métodos, cómo se llaman, no me dice, por ejemplo, cuál es la estructura que tiene JSON, como en ese ejemplo que tenemos aquí. Este ejemplo que está aquí fue que haya alguien, yo con C, ya averigüé, ya estoy en un proceso donde yo voy a consumir una API, ya alguien que me dijo, sí, vea, Roger, el JSON que va es de esta forma. Y entonces se me hace API y yo lo ingreso aquí en una sección del Postman y aquí yo puedo meter mis datos y puedo agregar, por ejemplo, si es que estoy agregando, ¿verdad? Pero él no me, yo tengo que saber ya sus datos, tengo que saber cómo se llama, tengo que saber cuál es la estructura que tiene el JSON para poder yo utilizarlo. Esta era una herramienta, o es una herramienta todavía muy utilizada por la gente, porque si ustedes recuerdan, ahí dentro, cuando hicieron el API 2, hubo una parte ahí en el programa, en la configuración, que le pusimos que utilizara el JSON, para que levantara el JSON automáticamente. Bueno, ¿qué pasa si los APIs no tenían eso? Bueno, no, para empezar no existía la herramienta, pero si la existía y no le pusieron eso o no lo asociaron con eso, no le configuraron en Swagger para que levantaran Swagger, ¿qué me queda? Usar el Postman. El Postman me sirve básicamente para lo mismo, para probar el comportamiento, nada más que no es tan amigable. Entonces, por ahí, si ustedes llegan a una empresa muy vieja y habla de APIs, es probable que todo el mundo le empiece a hacer
le empieza a hablar del Postman, el Postman es Postman, es Postman, y aquí está el Java, el objeto JSON, aquí está el Postman, y utilizan eso, y voy Postman para arriba. Entonces, digamos que el término Postman y Web APIs o servicio Web API van de la mano, porque es la forma de probarlo. Ya más adelante empezamos a hablar de Swagger, ya propiamente Microsoft que ingresó el Swagger dentro de sus APIs, funcionalidad para poderlo agregar, y entonces ya ahí empezamos con algo más amigable que ahorita lo vamos a ver, que tiene la misma función que Postman. Entonces lo que quiero aquí con esta parte es que se lleven el tema, ese término Postman. Bueno, y también había otras herramientas alternativas a Postman, que son esas que estamos ahí viendo ahí, que tampoco las vamos a ver, pero sí quiero que se supieran que ustedes hay otras herramientas para el tema de determinar la, el comportamiento, ¿verdad? De los servicios web API y sobre todo depurar esos servicios web API yo antes de usarlos, sino que ya sé cómo funcionan con mi Postman y ahora sí ya estoy listo para programar dentro de mi aplicación el consumo de esos métodos de ese servicio. Entonces eso es algo que quería que viéramos antes del Swagger. Y ahora vamos a ver un poquitito más detalles que tal vez ustedes lo pasaron por alto ahora que usaron el Swagger. ¿Alguna consulta hasta ahí? De mi parte, no, profesor. Todo claro. No, profe. De acuerdo. Bueno, como les comentaba ahora, el Swagger es muy amigable en el sentido de que puedo ver y hacer todo lo que yo necesite para yo saber cómo funciona un servicio web API antes de ponerme a programar. Y eso pasa mucho que nos ponemos a programar, a consumir un API sin ni siquiera saber cómo, cómo, cómo es el comportamiento de esto, ¿verdad? Una vez más ahí hago la anotación porque cuando hicimos el proyecto 2 y ustedes empezaron a consumir el API, ya ustedes sabían cómo funciona el API, pero supongo que ustedes no le dicen cómo funciona, qué métodos tiene y nada más hay un grupo de compañeros que le dijeron, ya yo hice el API de la licorería, ahí está, y nada más le dicen eso. Ah, pucha, entonces aquí dentro de un problema, ¿verdad? ¿Y cuáles son los métodos? ¿Y cuáles son los métodos? ¿Y cuáles son los parámetros? Puedo enviar una ID de un producto, de un artículo, o no tengo que enviarlo. ¿Es autogenerado o no es autogenerado? ¿Puede ir nulo? Si no, bueno, no, es entero. Bueno, ¿de qué tamaño? De 32, de 64 bits. Entonces, por ahí, ¿verdad? Esto se los comento porque por lo general es así, ¿verdad? No, difícilmente hay uno ya en empresas pequeñas, probablemente no le toque hacer las dos cosas, pero en la vida real, usted llega a otro lugar, puede que le digan, aquí está el API, ya está recontraprobado, úselo. Y ok, entonces empezamos con eso. Entonces, el Swagger, aquí yo lo tengo ya levantado, un Swagger de ejemplo muy básico. Entonces, bueno, una de las cosas que tiene es que puedo ver todos los métodos que me expone ese Swagger. Entonces, ¿qué significa? Desde el programador, desde la gente que está detrás, ya lo estoy aquí, me lo estoy documentando, cuáles métodos hay. Ok, y si son put o get, ¿verdad? O delete o post. Entonces, eso también es algo interesante y de una forma bonita, ¿verdad? Inclusive hasta ordenada. Otra de las cosas que tal vez nos inconscientemente no nos damos cuenta es que él me maneja unos esquemas que él me dice, por ejemplo, para una estructura que se llame persona, que tiene un ID y un nombre, él me dice, bueno, vea, esto tiene un JSON y este JSON que se maneja tiene un ID y que es nulable, por ejemplo, y es un string, por ejemplo. Entonces él me dice aquí qué tipo es, de qué tamaño, si puede ser nulable o no puede ser nulable. Entonces ves, aquí ya yo estoy aprendiendo al comportamiento de él, ahí voy aprendiendo cómo es que él, qué parámetro recibe y qué puede ir nulo y qué no. Entonces ya empiezo con ese proceso de aprendizaje para yo poder
aprender a utilizar, aprender a configurar mi televisor, mi pantalla nueva en modo de juego. Aquí estoy aprendiendo a configurar eso. Antes de siquiera ponerlo. Entonces, antes de empezar a jugar, primero tengo que configurarlo. Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí. Eh, bueno, vamos a hacer aquí un ejemplo para explicarles algo. Voy a hacer un post de persona. Vamos a meter, ya ustedes saben cómo funciona este tema de esto porque ya lo hemos utilizado. Lo que quiero que vean son los detallitos. Entonces, aquí ya metí, ¿verdad? Una persona. Bueno, vean, aquí, ¿qué tengo aquí? Por lo general, por todos los métodos, tengo que me dice cuáles son los parámetros que recibo, ¿verdad? Si recibe parámetros, ¿cuáles son los parámetros? Algo súper útil, imagínense que no lo tuvieran, que le dijeran nada más que le dicen, hay un método que se llama get o que se llama agregar o que se llama aceptar o ingresar o guardar, pero no me dicen qué parámetros. Entonces, imagínense ahí la complejidad para poder guardar, por ejemplo. Algo importante también que tiene aquí, otro factor importante, es que, y lo notamos siempre lo notamos cada vez, es que aquí el post, vea que aquí me está diciendo cuál es la ruta, como debería verse el método de guardar, bueno, que en este caso se llama post, pero que puede haberse llamado guardar, yo fui que lo puse así para efectos didácticos, pero aquí me dice exactamente cómo es que tengo que escribir la ruta para poder yo consumir este método y que tal vez por ahí vimos en los proyectos que varios compañeros no se dieron cuenta de esta parte y empezaron en un prueba y error eh, de la parte, o más bien empezó a dar errores de cómo escribir la semántica de esto porque no sabían bien y resulta que aquí está. Así es como tiene que enviármelo. Así es como se consume, va a agregar, así es como se consume el método guardar, así es como va escrito. Puede ser que tenga más o menos aquí este, la dirección, el URL este que sea más algo más pequeño, ahí depende de cómo lo haya construido, pero recordemos que yo voy a consumir un método que yo no construí. Podría ser que yo no construí ese servicio, entonces yo, ¿y cómo será que va escrito? Ah, bueno, aquí me doy cuenta, ya sé que así es como tengo que escribirlo cuando vaya a consumir. Entonces, eso es algo importante. Otro de los detalles es que así como vimos por aquí, el término de los estados que tiene él, em, que me dice si salió bien y una descripción, eso es algo también súper útil para hacer pruebas de errores de integración, ¿verdad? Para yo saber, bueno, ok, ok, sí, resulta que no me está funcionando, ¿verdad? Voy a hacer un ejemplo de error. Por aquí tengo uno para generar un error, para que ustedes lo vean cómo se ve. Voy a buscar aquí cualquier cosa y lo tengo programado para que me dé error. Pues aquí, en caso que dé error, él me dice cuál es el error. Y resulta que esto es súper importante porque, bueno, para empezar ya, para este punto, ya yo sé propiamente de la tecnología de API, ya yo sé que el código 400 significa que hay un error y además me dice un error. Entonces eso también es súper útil porque entonces me permite conocer con base en las diferentes mensajerías de los errores qué fue lo que pasó. Si fue que, no, espérese. No, sí lo estoy enviando bien, pero tengo un tema que no tengo autorización. Por alguna razón perdí la autorización, algún token de autorización. Y, bueno, ya sé, fue que tengo aquí un problema. Me dio código 401 aquí y sé que tengo un problema de autorización por X. Entonces, esto me permite a mí también, ya tengo eh, una tercera herramienta, me permite otro ítem que es saber, ya ahora ya no sé también solo qué métodos hay, sino me permite saber
cuál es el código, el Java, el objeto JSON que va. Ahora además también me dice si hubo error, si no hubo error, cuál fue el error. Eh, y bueno, aquí vamos avanzándonos en esa parte. En el caso de que sí, bueno, ahora aquí voy a buscarme yo para hacer el ejercicio de, en caso de que sí me encontré, entonces aquí ya me devuelve un, en este caso, una lista, bueno, solo tengo uno, pero me devuelve una lista de los resultados, que también es algo súper útil cuando uno va a consumir los métodos APIs, porque ya me doy cuenta de cómo me va a devolver los datos. Ah, mira, me va a devolver los datos en minúscula, me va a devolver el nombre en mayúscula, pero mi requerimiento de la aplicación que yo estoy haciendo necesito que se vea en mayúscula. Ah, bueno, pero ya yo sé entonces que él me va a devolver esto en minúscula, siempre me va a devolver el primer apellido y el nombre me lo va a devolver en minúscula. Ya yo sé que tengo que pasarlo a mayúscula. Entonces, ¿esto qué me permite? Me permite acelerar. Vea que hasta aquí yo he tomado decisiones donde todavía ni siquiera he empezado a programar. Aquí apenas estoy conociendo cómo va a funcionar. ¿Cuál es el comportamiento que tiene este API? ¿Dónde me da error? ¿Cómo me da a devolver los resultados? ¿En qué formato me da a devolver los resultados? Resulta que la cédula viene con guiones, viene sin guiones, viene en formato de 8 dígitos, la cédula viene en formato de 10. Eh, entonces vea que aquí ya yo empiezo a tomar decisiones. Estoy conceptualmente pensando a desarrollar una aplicación y no he desarrollado todavía, no he puesto una sola línea de código. Entonces sí, sí se entiende cuál es la funcionalidad, el valor agregado que tiene el tema de Swagger, que tal vez no lo vimos cuando hicimos el proyecto 2. ¿Sí se entiende? Sí, bueno, en mi parte sí. Sí, todo claro. Sí, sí, la parte de la utilización, yo sé que ustedes lo hicieron en el proyecto 2, ¿verdad? Eh, pero sí quería que viéramos esa parte de estos pequeños detalles. Por ejemplo, que me dice si es get 100 post, y aunque parezca algo trivial, porque ustedes ya, como ustedes saben, esto de que se me vea en colores, el delete, el get y post es algo útil también, no fue a alguien que se le ocurrió hacerlo así, sino que es una forma visual para ayudarnos a nosotros eh, a programar desde el punto de vista de que yo voy a consumir. Aquí es porque solo, en este ejemplo, tenemos, por ejemplo, un put, pero imagínense un tema, qué sé yo, algo más complejo, donde lo que me dicen es, vean, hay un API para gestionar la lista de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social, y usted abre esto, abre el Swagger, suponiendo que gracias a Dios está en Swagger, y veo esto y veo que hay 24, eh, o que me dicen, hay 24 métodos, bueno, ¿y cuáles son los 24 métodos de modificar? Por ejemplo, put, entonces aquí yo puedo saber más rápido, ordenados, inclusive, ok, si ya puedo identificar así cuáles son esos métodos, porque son los que están anaranjados. No tengo que ponerme aquí buscar persona, bueno, eso es un get. Eliminar persona, es un delete. Agregar persona, eso es un post, sino que yo lo puedo saber de forma rápida cuáles, este, cuáles son los métodos get, cuáles son los métodos posts, cuáles son los delete, cuáles son los put. Em, otro tema que quería conversar aquí, que viéramos, bueno, es que algo que también es súper valioso, que tal vez no lo hayamos puesto aquí, es que ella me da unos ejemplos. Vean, estos ejemplos que se ven, vieran los útiles que son cuando ya se empieza, tal vez en las cosas pequeñitas que hemos hecho, uno lo ve, y sobre todo porque como nosotros lo construimos, no le damos mucho valor agregado a esta parte de los ejemplos. Aquí, que se me ve, que yo puedo saber, conocer, eh,
cómo es que debería verse, cómo es que debería verse un parámetro de eso, que se envíe, eso es lo súper útil es cuando usted va a consumir un método que usted sabe que ya sé cómo se llama, ya me conecta y todo, ¿cómo será que tengo que enviar eso? Me gustaría ver un ejemplo, por favor, ¿podrían darme un ejemplo? Ah, bueno, aquí lo tengo. Entonces, esto también es súper útil para desarrollar mi aplicación front-end y consumir los servicios. Em, Sobre todo, aquí es porque solo es esto, pero cuando estamos hablando de una entidad, por ejemplo, que tenga 20, 30 atributos, es una locura. Entonces, esto es súper útil para que ustedes lo consideren. Y recordemos, ¿verdad? Casi la mayoría de cosas que están afuera en la calle hoy todavía no han pasado por este tema de los Swagger porque no se programó o no se configuró mi servicio web porque no se sabía en esa época, por ejemplo, si es algo relativamente viejo. eh, entonces no se le agregó esa configuración a mi servicio web API para que alguien pudiera conocer el comportamiento y además yo como desarrollador de web API estoy documentando de una forma más rápida y en caliente eh, mi servicio web API. Está claro entonces aquí el tema de web API, la importancia que tiene, bueno, utilizarlo ya ustedes saben, ¿verdad? Que yo con get te obtengo, con post ingreso datos, que ya eso lo hicimos. Eh, bueno, aquí voy a darle traer, ¿verdad? Que donde me trae los datos. Em, Bueno, lo de los estados y qué datos me trae, ya eso es más o menos nosotros ya lo hicimos con el tema de los métodos. Eh, bueno, esto era las principales cosas que queríamos que vieran, que ustedes le den la importancia a este API, al tema de los webs, de los Swagger, perdón, de la utilización y sobre todo el tema de que sean conscientes de que eh, dependiendo de cuando afuera o más adelante en otros cursos hablen de Swagger, de APIs, puede ser que ustedes digan, ¿y dónde está el Swagger? Para poderlo usar o depurarlo. Entonces, lo importante que queremos aquí es que esta herramienta es una herramienta que podemos utilizar cuando construyamos. Ya si el API nos fue construido con eso, sí, ya está muy largo y muy afuera, le alcanza a nosotros, ni modo, me tocará con las otras herramientas como el POST y todo es un poco más lento porque luego yo ocupo saber, entonces que alguien me diga cómo se ve este objeto JSON, ¿verdad? Y empezar a hacer yo mis pruebas. Entonces, esto es lo que queremos apoyar. El tema en esta tutoría de que ustedes aprendieran, bueno, utilizar ya no, tal vez no tanto porque ya ustedes ya lo hicieron con los el proyecto 2, pero sí que vieran la importancia que tienen estas herramientas para depurar y sobre todo, eh, en caso que ustedes vayan a consumir, ¿verdad? Empezar antes siquiera programar una línea de código a aprender a entender el comportamiento que tiene esto antes de programar, empezar a programar y no al revés, que es ponerme a programar y empiezo a consumir el método sin saber exactamente cuál es el comportamiento que tiene él. Y entonces tengo ahí, ¿verdad? Un efecto ahí de prueba y error, 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 y estoy programando. Entonces la idea es, no, espérese, hagamos primero dentro de esta programación que voy a hacer de hacer una aplicación para gestionar la lista de espera de la caja, primero voy a ver cómo funciona el Web API, qué parámetros recibe, qué comportamiento tiene. Ya lo tengo listo, ya sé cómo funciona. Ahora sí, hago una planeación donde ahora sí ya puedo empezar a programar el consumo de estos servicios porque ya sé cómo funciona y no lo hago ahí en tiempo ahí corriendo, en caliente, ¿verdad? Porque eso es una pésima práctica de programación. Esto era la principal tema que quería comentarles con respecto a a los Swagger. Eh, entonces, si tienen alguna duda, es un buen momento.
¿Lo podemos ver? No, yo creo que de mi parte no, profesor, yo voy a ir lento, pero sí se entiende. Sí, 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 eso antes era, hace varios años era muy tedioso depurar un web API porque no existían estas herramientas, sino que por lo general lo que existía era el Postman y el Postman no le dice a uno todas estas cositas, todas estas que aquí, que hay un método y que es get, que es post y que me dice, que además me dice cuál es el JSON que va, cuáles son los parámetros, está dentro de corchetas, me dice. Eh, un ejemplo, por ejemplo, como ese que estábamos viendo, entonces sí es algo que valoren, porque cuando llegue más allá afuera van a ver que van a haber muchos APIs que es decir, ¿y dónde está el Swagger de esto? Para poderlo, no, eso no hay. Eso cuando eso se hizo hace años, no se usaba eso, Swagger. A lo más el Postman, ahí está el Postman y aquí están los efectos Java. Tome, suerte con eso. Entonces esta herramienta es muy útil por eso. Lo que pasa es que es relativamente nueva, entonces sí, todavía hay gente que desconoce, hay gente que no es anti-Microsoft. Entonces, con solo que esté metido, aunque sea open source, pero está metido Microsoft, ya lo sataniza, entonces ya, eso no. Pero en realidad es una herramienta muy útil que nos ayuda a ambas partes, al programador de una aplicación que va a utilizar los servicios, va a consumirlos, y a la persona o programador que va a construir un servicio web app. Eh, y entonces, no, si no hay más consultas, eso es lo que quería ver, sobre todo la parte de los get, la parte de conceptual del Swagger, el usarlo, bueno, ya lo hemos usado, ya lo usamos lo usaron en la parte del proyecto 2. Y si no hay más consultas, aquí llegamos hasta aquí. Creo que sí, profesor, yo no tengo consultas por ahora. De acuerdo, y Fabián, ¿tiene tal vez alguna duda del uso propiamente de los get o algo así? O los put o los post. Si no, entonces lo dejamos hasta aquí, la sesión. De acuerdo, entonces, en ese caso, buenos días, entonces.